いて。El quinto capítulo de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen nos dejó a todos los que lo vimos con la boca abierta. Muchos, yo incluido, nos atrevimos a afirmar que es, muy posiblemente, el mejor capítulo de todo lo que lleva animado hasta el momento. Yo personalmente, que leí el manga al menos hasta cierto punto más allá del famoso arco de Shibuya, puedo afirmar que no hubo ni habrá algo tan profundo y tan bien manejado como este capítulo. No me malinterpreten, Jujutsu Kaisen tiene mucho que ofrecer aún, todavía queda muchísimo por ver animado, y hasta que eso se complete hay para largo. Pero este capítulo es especial. Desde la banda sonora hasta la dirección artística, el ritmo y el montaje, este capítulo cuenta con cosas que yo no esperaba ver. Y no por subestimar a MAPPA y sus producciones, al contrario, todos los capítulos previos son un puto deleite en todos los campos. Pero este capítulo es otra cosa. ¿Y por qué? Suguru Geto es un personaje que transicionó magistralmente en pocos capítulos. Por supuesto, este video quiere hacer énfasis en el capítulo 5 de esta temporada, pero para entender bien todos los puntos a plantear es necesario tomar en cuenta todo lo visto anteriormente. Cómo es que Geto pasó de A a B. Y cómo es que este capítulo nos presenta todas las etapas de su transformación. Para ello, se va a hablar de 3 factores que decidí seleccionar, 3 de los más importantes en la transición del personaje: el trauma, la soledad y la depresión. A lo largo del quinto capítulo se pueden ver estos 3 temas, algunos de forma más directa y otros utilizando el lenguaje audiovisual. ¿Qué es el lenguaje audiovisual? Muy resumidamente, es un recurso utilizado en diferentes medios para transmitir hechos, sucesos, emociones y parte de la historia sin mencionar estos de forma directa, presentándolos, valga la redundancia, con imágenes, música, sonidos y, bueno, todo lo que implique el apartado audiovisual mismamente. Y ya explicado esto, toca otro fundido en negro. No quiero hacer de este video un análisis al arco entero y todo lo ocurrido, porque ya tengo pensado hacer eso en otro que vendrá a futuro, así que vamos a repasar solamente los puntos esenciales y cómo es que el quinto capítulo toma todos y cada uno de ellos para mostrarnos el declive mental que sufre el personaje de Suguru. Geto es presentado como un personaje moralmente firme al inicio del arco, incluso capaz de desafiar a Satoru si es que este pone en duda sus propias creencias. Además de eso, tanto Suguru como Satoru se autodenominan los más fuertes, algo muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo es que alguien con estas características puede convertirse en alguien tan... Bueno, todo comienza con el trauma. ¿Cuál es el trauma de Suguru? Hay 3 hechos fundamentales que dejaron a Suguru con un trauma casi irrecuperable: la muerte de Amanai, su pelea con Toshi y el encuentro final con el culto. La muerte de Riko Amanai fue el primer gran impacto que Suguru tuvo que presenciar. Uno de los puntos más fuertes de la moral de Geto es precisamente su ideal de proteger a los débiles, aquellos que son incapaces de protegerse a sí mismos. Esto fue recalcado en más de una ocasión y no es ningún secreto, incluso llegando a pensar que su fuerza tenía que ser aprovechada únicamente para ese propósito. Tras que se le encargase la misión de proteger a Amanai junto con su compañero Satoru, se formó un vínculo con ella. Nada raro teniendo en cuenta la clase de persona que era, pero al final todo culminó con la muerte de la chica a la que tenía que proteger. El impacto no solamente viene de una muerte cruda que tuvo que presenciar, una muerte excesivamente sucia e injusta de una inocente, sino que además de eso, gran parte de esa actitud egocéntrica que tenía se desvaneció. El hecho de que Amanai muriese representa que eso que Satoru y él decían de ser los más fuertes no era más que una mentira. Fue un disparo directo, no solo a una chica inocente con la ambición de vivir y disfrutar de todo lo que el mundo tenía que ofrecer, sino también directo al ego del personaje. Su pelea con Toshi extiende aún más este hecho. Piensen por un segundo, Amanai está muerta y Toshi menciona que asesinó a Satoru. ¿Cuál es el punto de pelear con una basura como él que ya cumplió su objetivo?
Obviamente respuestas para eso hay muchas, pero observen bien las expresiones que Geto presenta durante el combate. Luego del impacto inicial tras la muerte de Amanai, la siguiente expresión que muestra es pura rabia. Este combate, además de estar animado de forma espectacular y excelentemente dirigido, es un combate personal. A Geto no le interesa cumplir su deber como hechicero. En ese momento solo quiere matarlo. Quiere matarlo por ser la primera persona que logró romperlo, romper sus ideales y romper el mito de los más fuertes. Tras que Geto es vencido, Toshi hace énfasis en cómo es que un par de chicos con poderes heredados de sus padres perdieron ante un mono que no tiene poder alguno. Este hecho, estas palabras, solo que inconscientemente Geto recordaría y no dejaría de repetir nunca. Ya pasado un tiempo de aquella pelea, finalmente llega el último punto del trauma, el encuentro con el culto. Este presenta un dilema diferente, más personal y quizás mucho más fuerte. Al entrar a la base de aquel culto, Geto se encuentra con una escena que no esperaba ver. El sonido de fuertes aplausos se intensificaba más y más, mientras que en el centro de aquel lugar estaba su mejor amigo, cargando con el cadáver de aquella chica a la que debía proteger. Esta escena, y todo lo que conlleva, es por lejos la parte más importante y la que marca un antes y un después en el personaje. A Geto le cuesta creer que aquella gente por la cual luchó innumerables veces, aquella gente por la que mantuvo una dura vida como hechicero, aquella gente por la cual tuvo que soportar el sabor de las maldiciones, aplaudiese la muerte de una chica que aspiraba a vivir. El trauma de Geto es un choque de emociones y subversión de ideales. Geto mantuvo una moral firme desde un inicio, pero con cada acontecimiento que pasaba cambiaba más y más. Con la muerte de Amanai, falló en ser uno de los más fuertes. En su pelea con Toshi, empieza a plantearse el punto del mal que un mono puede causar. Y en su encuentro con el culto, ya toda idea que alguna vez tuvo sobre proteger a aquellos que no tienen poderes, terminó de desvanecerse. La suma de todas esas partes dan como resultado un impacto que es difícil de procesar en tan poco tiempo. Son tantos sucesos repentinos que, poco a poco, llevaron a Geto hacia... Este es quizás el tema más corto a tratar en este video, pero no por eso es menos importante. El capítulo abre precisamente con Gojo practicando y dando a conocer los avances en el uso de sus habilidades junto con sus compañeros, algo relevante para este punto. Transicionando inmediatamente a esa escena, Geto cuenta explícitamente cómo es que ahora pasa mucho más tiempo solo desde el incidente. Satoru se volvió mucho más fuerte y puede realizar misiones prácticamente solo, mientras que Yoko sencillamente no asiste a misiones peligrosas. Geto está en un punto medio del cual no puede salir, figurativa y literalmente hablando, ya que actualmente se encuentra en medio de ambos, pero de una forma diferente. El momento en el que Gojo se volvió más fuerte, Geto quedó desplazado a un segundo lugar, y más allá de tener envidia o rencor hacia él por temas ególatras, esto afecta directamente los ideales personales del personaje. Geto ya no es el más fuerte, no solo en una cuestión de fuerza como tal, sino en una cuestión mental. Satoru pudo superar todo lo ocurrido de aquella misión, pero Geto no. Esto puede parecer un tanto obvio y quizás innecesario de mencionar, pero el hecho de pasar más tiempo solo tras el incidente con Amanai y el culto es, en gran parte, el suceso fundamental que llevó a Geto a tomar la decisión final. Al tener que pasar mucho más tiempo en soledad cargando con el peso de un trauma e impacto tan fuertes como esos, Geto comienza a sobrepensar, a cuestionar finalmente si todo lo que él vivió, todo por lo que luchó, valió la pena. ¿Y cómo es que el capítulo nos muestra esto? Con una escena de Geto tomando un tren en completa soledad. Esto es uno de los puntos por los cuales mencioné la narrativa audiovisual. Geto dice textualmente que ninguno de ellos, haciendo referencia a sus compañeros, principalmente a Satoru, conoce el sabor de las maldiciones, que saben cómo tragar un pañuelo envuelto en vómito y mierda, y mientras nos cuenta esto, se sobreponen imágenes estáticas de aquellos aplausos que no dejó de olvidar ni por un instante. El tren se llena de gente, mostrándonos una escena de Geto rodeado de lo que poco a poco más comienza a odiar. Esta escena, así como es presentada, está cargada de información. El viaje en tren representa una transición en el personaje, como Geto poco a poco transiciona hacia algo más oscuro, mientras se cuestiona aún más lo ocurrido, y si realmente su creencia de proteger a la gente no hechicera vale la pena. La soledad es lo que hizo que Geto cuestionara todo, y acompañado de una narrativa audiovisual espectacular, se nos muestra cómo poco a poco cambió su mundo, su perspectiva, sus creencias.
casi como un autosabotaje que lo llevó a... Finalmente, tras haber pasado por las bases, llega el punto más importante, la depresión. Este, de entre todos los puntos, es el más sutil de los presentados, ya que no es algo que se cuente mucho a lo largo del capítulo, pero sin dudas está presente. La depresión en Geto no es más que la suma de las partes anteriormente mencionadas, o más bien la parte final de un proceso. El trauma generó en Geto una experiencia horrible que no se puede borrar, una subversión total de sus expectativas. La soledad llevó a que ese trauma se expanda aún más, haciendo que él mismo se cuestione todo lo que él hizo y si valió la pena. La depresión, en este caso, es un poco de todo aquello y más. El capítulo nos enseña esta etapa del personaje con su animación. En vez de las típicas escenas de un personaje furioso o triste, tenemos enfoques directos a su rostro, a sus expresiones. Se nos muestra a Geto como alguien cambiado físicamente, porque también lo hizo psicológicamente. Todas las vivencias del personaje, de principio a fin, nos dan como resultado un Geto que se nota extremadamente cansado, más pálido de lo normal, con ropas más casuales, ojeras, pelo suelto, una voz agotada. Podría decirse que se nos muestra de este modo porque, bueno, la misma escena muestra que acaba de salir de bañarse, sí, pero el hecho de que se nos quiera mostrar a Geto de esta manera y se haya elegido en ese momento exacto es con el motivo de querer decirnos algo a los espectadores. Toda la escena pudo transcurrir en otra instancia, con un Geto más arreglado, pero el hecho de que se quiera mostrar de ese modo y en ese momento exacto es para transmitirlo de forma más sutil y a su vez realista, y lo consigue de forma muy efectiva. Obvio, la cuestión de la escena y la vestimenta del personaje son un mérito del mangaka, pero en este capítulo se siente mucho más lo que se busca transmitir. No desprestigio el trabajo de Gege ni muchísimo menos, es que simplemente el resultado por parte de la animación logró transmitirlo de mejor manera. Sus expresiones, los colores apagados, la forma extraña en la que se ve y en general toda la construcción de esta escena ayuda mucho más a transmitir el mensaje de que Geto no está bien, de que Geto está deprimido. El trauma, la soledad y la depresión son las tres etapas que se transmiten de forma magistral en este capítulo. El mismo empieza con un Goyo alegre tras todo lo ocurrido, incluso más fortalecido que nunca, mientras que por otro lado Geto se hundía más y más en este proceso. El trauma y su subversión, la soledad de la que reflexionó, y finalmente la depresión. Pero mentí. No mentí con lo que quise decir en ninguno de los puntos, sino que mentí al decir que solamente hablaría de 3 etapas. El capítulo es buena parte de todo lo dicho anteriormente, una transición que mezcla todo lo que vivió el personaje con una presentación magnífica, pero eso no es lo único. Hay un punto más que no quise mencionar hasta ahora. Tras ver cómo Geto finalmente era consumido poco a poco por su depresión, se presentó ante él una persona que finalmente cambiaría su vida, Yuki Tsukumo. Yuki es uno de los personajes más importantes para la transición de Geto, ya que es quien presentó ante él una posible solución a todo lo que lo agobia. Ella menciona que, al igual que Goyo y él, está en contra de las políticas que toma la institución de hechicería y que busca una solución diferente al problema de las maldiciones: crear un mundo donde ellas no nazcan. Esto en Geto es un antes y un después, obviamente, pero no del modo que se esperaría. Yuki presenta ante Geto un nuevo ideal, un nuevo objetivo al cual poder aferrarse cuando él ya lo veía todo perdido y sin sentido, aun sin que ella buscase eso en primer lugar. Después de toda la incertidumbre y todos los cuestionamientos que el personaje tuvo que plantearse a lo largo de las diferentes etapas, Geto finalmente encuentra una nueva esperanza, un nuevo camino al cual seguir. Esto, de forma indirecta, saca a Geto de su depresión. Todo lo que agobiaba al personaje, es decir, sus dudas sobre el mundo de la hechicería y su función como protector de los no hechiceros, finalmente se desvanece. Tras oír la idea de un mundo sin maldiciones, lo primero que Geto sugiere es eliminar a los no hechiceros.
Preguntarse por qué se planteó esta idea es ridículo, pero es importante tomar en cuenta este punto. Significa que Geto finalmente comenzó a romper la barrera de su moral. Finalmente Geto comienza a ver una nueva posibilidad. Al fin y al cabo, ¿qué le debe él a los 9 hechiceros? Gracias a ellos tuvo que soportar el horrible sabor de las maldiciones una y otra vez, además de vivir eventos que lo dejarían marcado para siempre. Aún con todo eso, Geto menciona que está indeciso respecto a ellos, que no sabe qué creer y qué decisión tomar, y mientras hablan al respecto, nuevamente el lenguaje audiovisual hace aparición, haciendo sonar aquellas gotas de lluvia del momento, como aquellos aplausos que lo marcaron. A este punto, la relación entre Geto y los aplausos está más que definida, y considero el momento perfecto para hablar un poco al respecto. Los aplausos que suenan constantemente a lo largo del capítulo son el motivo por el cual decidí incluir tanto de capítulos anteriores para hablar en este video. Los aplausos representan el resonar de su trauma, y si le prestan atención, suenan cada vez que el pensamiento de Geto comienza a tornarse más oscuro en referencia a los humanos comunes y corrientes, incluso formando parte de la banda sonora en cierta escena que quiero mencionar más adelante. Y, por seguir mencionándolo, aparecen hasta en el opening. Resumiendo un poco, que esto se está alargando demasiado, Geto recibe uno de los últimos impulsos que lo llevaron a tomar una decisión: la muerte de Aibara. La muerte de Aibara es lo que coloca a Geto totalmente en contra de la institución de hechicería, mientras que para la susodicha institución es sencillamente un número más, alguien que murió en su deber. Para Geto significa la muerte de lo poco que lo mantenía con esperanza dentro de la organización. Comienza a plantearse una última vez si realmente vale la pena, esta vez no solo luchar para salvar a los no hechiceros, sino sencillamente luchar y sacrificar las vidas de sus compañeros, más sabiendo ahora que existe una opción por la cual no tendría que hacerlo y no tendría que enterrar a sus amigos nunca más. Y, por cierto, algo que me gustaría mencionar. Aibara era un joven que siempre se presentó entusiasta, feliz y al igual que Geto con ideales marcados, siempre buscando cumplir su propósito y lo mejor para todos. Si lo miramos de cierta manera, pareciera que para Geto la muerte de Aibara representara la muerte de su yo pasado. Aquel Geto que conocimos al inicio de la temporada, aquel Geto con un ideal inquebrantable y que buscaba lo mejor para todos. Pero ya para este punto, ese Geto murió. Murió cubriendo el cadáver de un amigo que lo admiraba. Y finalmente, la escena que lo cambió todo. Una escena con un montaje y una musicalización espectacular. Vemos como Geto, en una misión como cualquier otra, tiene que volver a presenciar, por última vez, la ignorancia de los no hechiceros. En esta ocasión, teniendo que ver cómo dos niñas son encerradas y maltratadas al creer que habían sido responsables de diferentes crímenes. Geto, harto de todo, por fin tomó cartas en el asunto. Por fin decidió quién es en verdad. A lo largo del capítulo lo vimos todo. Se nos presentaron en el camino todas las etapas por las que pasó Geto, su forma de pensar, sus sentimientos respecto a sus vivencias, a sus amigos, a la institución y hacia la humanidad. Con la ayuda del lenguaje audiovisual, de una excelente animación y de una banda sonora sutil pero encantadora y bien adecuada, pudimos admirar el camino completo de una persona que quería hacer el bien. Geto es un personaje increíble, que se vio envuelto en una serie de malas circunstancias que lo dejaron en un camino equivocado. Todo por la estupidez de unos pocos. La historia de Geto no es más que la historia de alguien cuyo camino se vio corrompido por pensamientos dañinos, y que tras una depresión que duró mucho tiempo, tuvo que afrontar en completa soledad un trauma irreversible. Y así se despide Suguru Geto, totalmente renovado, mucho más feliz y relajado, al compás de unos aplausos mucho más organizados que los que sonaban antes, haciendo referencia a que ahora él tomaría las riendas de su destino, controlando a aquellos monos que le hicieron tanto daño. Y así me despido yo, el amante de los fundidos a negro. La verdad tenía muchas ganas de hacer este video, este es como mi primer análisis serio, entre comillas, espero que haya estado a la altura. Sé que dejé cosas fuera, pero no quería hacer el video excesivamente largo, este capítulo da muchísimo de qué hablar a nivel de producción. Pero dejo eso de tarea a personas en los comentarios que probablemente sepan más que yo del tema. Si les gustó, suscríbanse, comenten qué les pareció y si quieren más videos del estilo. Ahora sí, chúpense una pija y en lo posible, que sea la pija.